Hola hermanos y hermanas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el pastor y maestro reverendo Jorge Ruiz Barrantes. Transmito desde Lima, Perú, donde tengo mi sede ministerial en la ciudad de Lima. Muy bien, quiero compartir con ustedes brevemente acerca de el quehacer teológico y ministerial en el siglo XXI. En primer lugar, tenemos que partir del hecho de que las escrituras, las sagradas escrituras, conocidas como la Biblia, pues es nuestro punto de partida, tanto en el quehacer teológico como en el quehacer ministerial. Por quehacer teológico nos referimos al trabajo de realmente hacer un estudio profundo y sistemático de la doctrina cristiana a la luz de la revelación progresiva en las Sagradas Escrituras. Y por el quehacer ministerial nos referimos, lógicamente, a la práctica ministerial, ya sea como apóstol, ya sea como profeta, ya sea como evangelista o pastor y maestro. Ciertamente, para poder desarrollar un ministerio eficaz, necesitamos partir de este primer lente teológico y ministerial, es decir, el ente de las Sagradas Escrituras, ya que allí se encuentra el cristianismo tal y como quedó establecido hasta el libro de Apocalipsis. Es decir, el cristianismo genuino, auténtico, verdadero, es el que está registrado en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, lo que luego vino en el devenir histórico, a partir del siglo I a la fecha, es lo que yo llamo el ente histórico para el quehacer teológico y ministerial. Es decir, el desarrollo histórico que devino luego del primer siglo, cuando ya no estuvieron los apóstoles del Cordero, pues vino una época eh, llamada de los padres apostólicos, es decir, discípulos, algunos de ellos, de los apóstoles. Pero claro, como vemos, ¿no? Por ejemplo, un padre apostólico que es siglos posteriores, pero él bebía de esa fuente, era Agustín de Hipona, Jerónimo y otros llamados obispos ya en esa época, ¿no? Ahora bien,
vemos ya en ellos el uso de la filosofía griega, tanto de la filosofía platónica, o sea, de Platón, discípulo de Sócrates, como también de Aristóteles. Y entonces ya hay una mezcla de pensamientos, ¿no? Entonces se va gestando a la vez, a la par, en la vida de la iglesia, probablemente dicho, y no de los intelectuales en este caso, sino en la vida de la iglesia que se sigue desarrollando por el mundo, eh, se va desarrollando no solamente la iglesia fundada por Cristo y desarrollada por los apóstoles del Cordero, sino surgen otros líderes, si se quiere usar este término, que comienzan a dar otras luces sobre los evangelios, sobre las doctrinas cristianas. Y surge toda una distorsión, ¿no? Toda una distorsión contra lo cual tuvieron que lidiar, inclusive ya en el tiempo de los apóstoles tuvieron que lidiar con ello. Por ejemplo, el gnosticismo, ¿no? El docetismo y así otras corrientes judaicas, sobre todo, porque el gnosticismo más bien es algo que estuvo antes del cristianismo, inclusive, antes del primer siglo, un trasfondo más mezclado con lo griego, y el docetismo, que netamente pues, platónico, ¿no? Esa dicotomía de alma y cuerpo, ¿no? O sea, como que el alma está esclava del cuerpo, ¿no? Hasta que se fallece y el alma es liberada. Bueno, ese es el concepto platónico, pero que no es el concepto bíblico. Y entonces, digamos, se tiene que lidiar ya desde el principio, se tiene que hacer una apología de la fe. Y los apóstoles del Cordero exhortaron inclusive, ¿no? A presentar defensa de la fe una vez dada a los santos. Y noten este detalle, ¿no? La fe una vez dada a los santos. Es decir, la fe como sistema de creencia es lo que se está hablando ahí. Entonces, el devenir histórico fue un devenir no para bien, ¿no? Y este lente hay que observarlo con realismo, porque lamentablemente el desarrollo histórico, tanto en lo teológico como en lo ministerial, va a dar como resultado el cristianismo dividido, ¿no? En principio entre la iglesia de Occidente y la iglesia del Oriente, ¿no? La iglesia ortodoxa. Y la iglesia del Occidente, ¿no? Comandada por Roma. Y claro, progresivamente va a tomar mayor fuerza la iglesia de Roma, conocida hoy como la iglesia católica, ¿no? Apostólica y romana. Entonces, el devenir histórico
del cristianismo fue un devenir de distorsión, porque luego, cuando ya básicamente el poder estaba en la Iglesia Católica, eh, sin dejar de existir las iglesias orientales, por otro lado, con su ortodoxia, pues lo que ocurre es que va a surgir un movimiento protestante, ya por el 1500, en la época de Lutero, que básicamente responde a algo que ya se estaba dando en la iglesia siempre. Siempre había la gente fiel, porque si vemos a Dios obrar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios siempre tiene un remanente fiel. Entonces, Dios tenía un remanente fiel, pero este remanente, lógicamente, era perseguido, eran asesinados, en fin, porque eso es lo que es, ¿no? O sea, los quemaban vivos, ¿no? Ahí tenemos la historia de Juan Cruz, por ejemplo, tenemos la historia de los valdenses, tenemos la historia de los anabaptistas, en fin, que eran grupos, digamos, que habían hecho todo el esfuerzo por mantenerse más fieles al cristianismo original, es decir, a la doctrina apostólica. Ahora bien, pero luego surge el protestantismo como una reacción al, al catolicismo romano, ¿no? Esto por Lutero, quien va a Roma y se secciona realmente de Roma, ve toda la opulencia, toda la riqueza, ve el estilo de vida no santo de parte de los llamados líderes de la iglesia, y entonces él regresa a Alemania decidido, ciertamente, a generar un nuevo movimiento. Y surge así sus protestas, ¿no? Que él coloca, ¿no? En una catedral muy conocida, y entonces él presenta ahí sus tesis, pero que quiero que entiendan esto. eh, no era un producto de exponer el evangelio original, sino más bien era simplemente contestar al error o salirse del error católico romano y dar inicio a un nuevo movimiento, aunque no fue su intención, pero ya cuando se mezcla con la política, porque gracias a los príncipes alemanes, Lutero es protegido, porque la Iglesia Católica tenía poder en todo sentido, religioso, político, económico, en esas épocas. Entonces, los alemanes protegen, los príncipes alemanes protegen a Lutero, y es así como Lutero puede seguir con su gesta, digamos, ¿no? De protesta, ¿no? Y así, hasta que llega un momento en que ya él comienza a soltar sus votos de sacerdote agustino, se vuelve, ya deja el celibato, se casa, y así, muchas gentes en Alemania, eh, monjas, monjes, sacerdotes, comienzan a abandonar el catolicismo romano y sus dogmas, y también se casan y forman matrimonios, familias. Entonces va surgiendo una nueva iglesia, lo que hoy se conoce como la iglesia luterana, ¿no? Pero que representa el protestantismo general de esa época, y por supuesto no podemos descartar
a Calvino, que viene un poquito después y que en Ginebra desarrolla su ministerio. Y sobre todo, él más una persona más teológica que no necesariamente significa bíblica, porque aunque utiliza Biblia, y como muchos hoy pueden utilizar Biblia, pero no necesariamente adecuadamente interpretada. Entonces, Calvino desarrolla la doctrina de la gracia, desarrolla la doctrina de la gracia, ¿en qué sentido? No la bíblica, sino también la contestataria a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica básicamente enseñaba de la salvación por obras, no dogmáticamente, ¿no? Pero sí en la práctica. O sea, enseñaba de la salvación por obras. Las obras de indulgencia, por ejemplo, era un tipo de esas obras, ¿no? Entonces, Calvino, entonces, contestando el error, cae en otro error, porque se va al otro extremo, ¿no? De la salvación por gracia, ¿no? Y malinterpretando Efesios 2, 8, 9, donde dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues de los de Dios, no por obras para que ninguno se gloríe. Entonces, descarta las obras de plano. Y bueno, y comienza a surgir esa doctrina que hasta hoy impera en la mayoría de la cristiandad moderna, la seguridad incondicional de la salvación. Y lo cual, por cierto, los que han de participar de estos cursos teológicos que voy a impartir, van a darse cuenta de que no es bíblica y que la Biblia también enseña de seguridad condicional. El justo por la fe vivirá. Así es. Ahora bien, entonces lo que estoy comunicando es que el devenir histórico no resultó en nada bueno para la Iglesia, porque luego del protestantismo original, del 1500 hacia adelante, va a surgir el movimiento evangélico, que más que nada surge como producto de un movimiento pietista, eh, sobre todo en la persona de John Wesley y su hermano Carlos Wesley, ¿no? John Wesley era el predicador, ¿no? el evangelista, el pastor, el maestro, era todo. Y Carlos Wesley, el hombre que componía los himnos y una serie de cosas más, ¿no? Ahora bien, entonces los hermanos Wesley van a ser los gestadores del movimiento que se conoce hoy como el metodismo, ¿no? Que es un apodo por el método que ellos tenían de cuando evangelizaban, formaban grupos de estudio, ¿no? Y entonces en grupo estudiaban la Biblia, ¿no? La doctrina cristiana, eh, lógicamente según la entendían ellos, ¿no? Entonces va surgiendo con el tiempo, aparte de otros movimientos que van en paralelo, pero va surgiendo con más peso el movimiento evangélico que hoy conocemos, que es, por cierto, no la expresión de una iglesia unida, ¿no? Sino si algo caracteriza al movimiento evangélico es que la iglesia no está unida, ¿no? Existen distintas denominaciones, miles de denominaciones, y como también ocurre en el catolicismo romano, porque cada orden del catolicismo romano tiene su propia teología, ¿no? Y es por eso que entre ellos hay pugnas también, ¿no? O sea, lo que critican del movimiento evangélico, la Iglesia Católica también lo tiene, solamente que todos se mantienen cohesionados bajo Roma, ¿verdad? O sea, tienen diferencias, pero cohesionados bajo Roma. El protestantismo y el movimiento evangélico no se mantiene una cohesión, sino que cada denominación va por su cuenta, no va por su cuenta.
Y así van surgiendo una serie de denominaciones hasta nuestro tiempo. ¿Qué tenemos hoy? Confusión, caos, una iglesia bastante superficial en lo doctrinal, una iglesia que se ha convertido, ¿no? Como reza el dicho, eh, de que el cristianismo en Europa se volvió religión y en Estados Unidos de Norteamérica se volvió el negocio o empresa y show, ¿no? Entonces tenemos hoy un cristianismo mercantil y un cristianismo de show, ¿verdad? Entonces, el creyente de hoy está acostumbrado a ese modelo. Y como Pablo profetizaba, y también lo hacía Pedro, pero Pablo fue más, incidió más en ello, de que en los últimos tiempos, como le dijo a Timoteo, en los mismos tiempos se amontonarán maestros que enseñarán conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad, ¿no? Y no tolerarán la sana doctrina. Bueno, eso es lo que pasa hoy en día. Cuando se enseña la verdad tal y como es, que es salvos por gracia, no por obras, pero sí para buenas obras. Por eso es que el Nuevo Testamento está lleno de demandas, ¿verdad? De demandas que hay que obedecer, ¿no? Está lleno de buenas obras que hay que hacer. Y claro, eso como que el cristiano de hoy, que solo quiere sentirse bien frente a la vida terrenal, pues ciertamente no agrada. Es lamentable, pero es lo cierto. Pero es parte también del proceso que Jesús anunció que iba a acontecer, que el amor de muchos iba a enfriar por la multiplicación de la maldad, por la apostasía que tiene que darse en la iglesia y que ya está ocurriendo. Entonces, cuando hablamos de el quehacer teológico y ministerial en el siglo XXI, tiene que ser un quehacer, pero para que sea un quehacer que realmente lo lleve a desarrollarnos teológicamente y ministerialmente de una manera aprobada por Dios, tiene que ser un quehacer que vea tanto lo teológico como lo ministerial a través de estos tres lentes: el lente de la escritura, el lente de la historia y el lente contemporáneo. Para de ello, entonces, poder implementar un ministerio que corresponda a los propósitos de Jesús para la iglesia, ¿no? Y no los propósitos de ningún hombre, ninguna ocurrencia o visión especial. Así que de eso se trata. Los tres lentes teológicos y ministeriales. Y como verán, esta es simplemente una síntesis con la cual lo que quiero es presentarles de que nuestro esfuerzo de quehacer teológico y ministerial en el siglo XXI apunta a un volver a las escrituras completamente, ¿no? Y claro, eh, es todo un desafío. Y sé que navego contra la corriente, pero de eso se trata, porque así me aseguro de que como estoy con viento contrario, si Jesús está en mi barca,
Él me va a llevar al otro lado de la orilla y vamos a cumplir con lo que el Señor quiere que hagamos, no solamente como pastor, sino como pastor y maestro para el cuerpo de Cristo, ¿no? En el sentido de dar nuestro aporte al cuerpo de Cristo para brindar esa oportunidad que Dios le está dando en estos últimos tiempos de que la iglesia, su iglesia, ese remanente fiel, pues se levante con fuerza y realice la obra que está llamada a realizar, que es desarrollar la gran comisión a todas las naciones. Y entonces poder llevar, cuando Cristo venga, a llevar a su iglesia, poder llevar a la mayor cantidad posible con nosotros a la eternidad. Así que todos aquellos que estén interesados en estudiar seriamente tanto teología como lo que se conoce como teología práctica, o sea, lo ministerial, pues les doy la bienvenida. Espero tenerlos en los cursos libres que vamos a ir presentando multimedia. Va a ser audiovisual y van a ser cursos libres, ¿ok? Es decir, cada curso independiente el uno del otro. No vamos a seguir una secuencia lógica, no, sino vamos a seguir lo que el Espíritu Santo ponga como pertinente para impartir en este momento. ¿Por qué? Porque para mí no es una cuestión académica, es ministración bajo la guía del Espíritu Santo. Así que, bienvenidos, soy el pastor Jorge Ruiz Barrantes y estoy a su servicio y espero realmente verlos o al menos estar en contacto con ustedes e interactuar y espero que sepan ver en este esfuerzo un elemento muy provechoso para sus ministerios. Bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.